Saludos a todos, muy buen Nick Estamos en el programa Nick. Después de varios años regresamos aquí al YouTube a una transmisión en vivo. Así que pues, muchas gracias por estar ahí. Es día 21 de junio, es día 11 Flor, Matlactlión Xochitl. Pon atención, no te dejes llevar por la imaginación, cuida tu salud y tu economía, no estés pendiente de la aceptación de los demás. Es día 11 Flor. Y estamos aquí con Frank y Vicente. ¿Cómo están? Saludos, Frank. Saludos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí intentando resolver algunas eh, situaciones de Ya me doy la cuenta, sí. primera transmisión, pero bueno, pues agradecemos que estén acá su presencia. A ver si nos escuchas, Vicente. Bien. Y ya los escucho. Saludos, Frank. Un abrazo. ¿Qué tal, Vicente? Sí. Chiquinagui. A ver si luego platicamos sobre los temas que me comentas. Y hoy ustedes saben que estamos en un día muy especial, que es el día que celebran el solsticio bueno, en Sudamérica celebran el solsticio de invierno, en un día como hoy. Y entonces ah, están probablemente, supongo yo, reunidos muchos grupos en Sudamérica conmemorando la fiesta del Inti Raymi, que es el atado del sol. Después vamos a hablar un poquito de qué significa eso. Y en general es un día dedicado al Tahuantinsuyo. Dentro de la iglesia tolteca, toda la veintena que inicia alrededor de estos días, según si hay o no bisiesto, se adelanta un día o no. Pero toda esta veintena está dedicada al Tahuantinsuyo. ¿Cómo estamos en el tema de las veintenas, Chinahui? Sí, ayer fue día de veintena, fue día 10, justo 10 lluvia. Ajá. Entonces, y bueno, pues ayer fue que entró, ¿no? Oficialmente La veintena de Tecuilhui, ¿no? ajá, exacto, Tecuhuitontli, sí. sí, Ok. justamente. Entonces, estamos a un día antes de lo teórico. Ok. Recuerden, compañeros, que las veintenas y en general el calendario de Anáhuac con respecto al calendario cristiano tiene unos ciertos desajustes por causa del bisiesto del calendario cristiano y también del bisiesto del calendario Anáhuac. Así que si nos guiamos, dice Rosita que no nos oye, ¿nos estamos escuchando? Sí, Y nosotros le sí. pasa lo que a mí, se tiene que poner sus audífonos. Pero en general nos escuchan o sigo hablando o qué? Sí, 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 sí. sí. ¿Sí? Ajá, nada más y Rosita, bueno, Roberta, vamos a poner un mensajito a ver si consigue ahí unos audífonos. Interesante, por ejemplo, ayer entró el solsticio de verano. Se estima que eso sucedió a las Ocho o ¿qué algo hora así. era? 8:45, me parece, ¿no? Dependiendo también la zona donde sea registro, pero bueno, como bien decías, también situación pues del ajuste horario, pero bueno, ayer ya oficialmente entró el verano y pues sí, estamos en una fecha muy especial y pues todas estas eh, conmemoraciones yo creo que son valiosas porque sí es importante, ¿no? En el Cono Sur, pues encontramos reflejo de lo que son nuestras culturas y pues más allá de eh, legado, ¿no? Hispanoamericano, tenemos en común muchas cosas además del español, ¿no? Pueblos saqueados, pueblos que pues ahora sí han sido pues, ultrajados, perseguidos, víctimas de genocidios, de crímenes de lesa humanidad, de despojos y demás. Y estamos justo en este proceso, ¿no? De volver a conocer este rostro y de encontrar la identidad, y eso está en nuestros textos sagrados y está en nuestro patrimonio, en los sitios sagrados, en las piezas que crean los artistas con esta función, pues de plasmar su cosmovisión en este entorno. Y pues, Rosita, ¿nos escuchas por allá? Muy buen día. Hola, ya los oigo, perdón, pero no Ok, los oigo. Qué bueno, perfecto. Si hoy hubo excelente. cambio de plataforma o de medio, de cómo se llame, de transmisión de programa y sí generó alguna situación, pero espero que se esté oyendo todo bien.
¿Todo ok, Rosa? ¿Estamos al aire ya? Sí, estamos al aire. Sí. Ok, saludos a todos, aquí estoy. Muy bien, Vicente estaba platicando sobre que hay un desajuste de 1 y a veces hasta 2 días entre los calendarios anahuaca y gregoriano por necesidad. Si nos guiamos por el anahuaca, el que se desajusta es el gregoriano. Si nos guiamos por el gregoriano, entonces es el anahuaca. Por lo tanto, no es un desajuste absoluto, es relativo a el otro calendario. Esto es adelantándome a una pregunta que, ¿por qué el calendario anahuaca a veces se atrasa, a veces? No, espérate un momento. Realmente, para hablar con objetividad, el que tiene más problemas de desajuste es el calendario gregoriano, que está menos afinado por el cielo. ¿Ok? Para empezar. Por otro lado, al margen de esos problemas, hay desajustes que no se deben al cielo, sino que se deben a que simplemente son dos sistemas diferentes y cortan las cosas de diferente manera. Así que nunca van a encajar de uno a uno. Si te encuentras por ahí personas que dicen que resolvieron el calendario de Anahua 1 a 1 con el calendario gregoriano, están mintiendo, no lo han resuelto. Ni siquiera el calendario judío, el calendario musulmán, que surgieron al lado del cristiano, pertenecen a la misma cuenca cultural, ni siquiera esos calendarios se empatan 1 a 1 con el cristiano, así que mucho menos el Anahuac. Por lo tanto, si te dice, el día que el sol pasa por el centro del cielo siempre es un día ólico, falso. El calendario de Anahuac tiene sus propias reglas, no hay que amarrarlo al calendario cristiano. Oye, En Frank, este momento, pero nosotros, bueno, supongo que en las construcciones ahí sí no había falla, es el día que pasa el sol por ese punto, ¿no? No hay falla. En ninguno de los dos calendarios hay un grado de desajuste, que en el caso del calendario cristiano es de un día cada 3.000 años, 3.200, y en el caso del calendario anahuaca es un día cada 9.200 años. Por lo tanto, no se trata de que sea un fallo en sí. Cuando ves un día o dos de diferencia, no es por fallo intrínseco de ambos calendarios respecto al cielo, sino porque tienen mecanismos diferentes y se aplican en diferentes momentos. Por ejemplo, si estamos en un año bisiesto gregoriano, obviamente se va a desajustar en un día, se va a adelantar en un día respecto al calendario anahuaca hasta que el calendario anahuaca lo alcance con el mismo ajuste. O lo puedes decir al revés. Ese ajuste del calendario anahuaca se desajusta en un día con respecto al gregoriano hasta que el gregoriano lo alcance. Por poner un ejemplo, ¿no? Hay varios ajustes de este tipo. Uno de ellos es, por ejemplo, que la sincronización celeste del calendario de Anahuac se hace cada 520 años. Por lo tanto, acumula en total un desfase de 4 días. Si estás ahora al final de ese periodo, casi al final del periodo de 520 años, obviamente el desfase ya asciende a 4 días. Pero los anahuacas lo hicieron de tal manera que a medida que pasa el tiempo, el desfase disminuye en vez de aumentar. ¿Ves? Porque lo celebraban por adelantado. El ajuste lo hacían por adelantado, a diferencia del calendario cristiano que lo hace a posterior. El calendario cristiano lo hace una vez cada siglo, con excepción de una vez cada 4 siglos. El calendario anahuaca lo hace una vez cada 520 años. En otras palabras, no hay manera de que se mantenga 1 a 1 durante un largo periodo de tiempo. Claro. Porque tienen diferentes mecanismos de ajustes. Y esos mecanismos hay que conocerlos si queremos llegar a la correlación exacta del día de hoy. Lo que sí sabemos con exactitud, cómo se llama el día de hoy. Eso oye, sí, Frank, pero sí. Tú estás hablando del calendario, yo estoy hablando de las construcciones de prehispánicas, de nuestras construcciones. Ahí te marcan y sea el calendario donde sea, ahí tiene te marca el momento. Si tú pones un palo clavado en la tierra, te va a marcar las sombras con total exactitud. Eso no es un calendario, eso es simplemente un marcador de sombras. Si en vez de un palo construye un edificio que sigue siendo básicamente lo mismo, te sigue marcando las sombras con total exactitud. Puedes hacer todo tipo de juegos de luces y sombras con el cielo y te va a salir con total exactitud. Pero eso todavía no es calendario. Calendario es cuando conviertes esas medidas en algo funcional, en algo que se pueda aplicar públicamente. ¿Por qué? Porque para empezar, la traslación de la Tierra en torno al Sol no se completa en un número entero de días. Ni tendría por qué. Ni en el universo hay un solo movimiento, un solo astro, un solo lo que tú quieras, que se complete en un número entero. Eso simplemente se mueve. Somos nosotros los que hacemos los cortes, culturalmente. En el universo no hay días, ni noches, ni años, ni nada. Hay simplemente movimiento. Nosotros hacemos esos cortes.
y según la forma de contar, las costumbres, el conocimiento del cielo, esos cortes son más finos o más gruesos. Cuando contratamos un par de calendarios, sale a lucir todos esos cortes, todas esas irregularidades, ¿no?, que se van acumulando, culturales, no astronómicas. Ahora, los edificios estaban astronómicamente orientados. Y a partir de ahí se hacía un ajuste, una adaptación calendárica. Por lo tanto, se sabía que la sombra iba a derivar de este punto a este punto, de esta latitud a esta latitud, etcétera, ¿no? Y todo eso se iba marcando para ajustar el calendario. En otras palabras, tú puedes hacer una ciencia arqueoastronómica anahuaca adelantada, como actualmente se hace mucha investigación arqueoastronómica muy bien hecha, sin siquiera conocer el calendario. ¿Ves? Simplemente están marcando relaciones astronómicas. Pero si tú quieres aterrizar eso en la historia y convertirlo en una explicación de la cultura, tienes que aprender el calendario, porque es un sistema de medidas, que es algo diferente. Bien, adelante, compañeros. ¿Qué estás poniendo ahí? Imágenes del sur, ¿no? Sí, déjame activo. Vamos a compartirles ahí el link Inti Raymi 2025. Ahorita es una transmisión en vivo que nos comparte testimonios de Nariño. Y pues bueno, vemos ahí los bailes, las comparsas y demás como parte de este entorno, ¿no?, que se realiza en varias partes de Sudamérica. Entonces, pues bueno, es una invitación ahí para que pues vayan conociendo esta propuesta, ¿no? Igual, pues, algunos casos son con tintes políticos, no pasa en Bolivia y demás, pero hay también expresiones que, pues, por esta parte del turismo y demás, pues, se presentan, pero en los pueblos, ¿no? Pasa como en la Guelaguetza, ¿no? El gobierno ha capturado justamente esta esencia, ¿no?, o este espíritu, por así decirlo, y gentrificado y ha hecho, pues, ahora sí un evento fashion, la Guelaguetza, pero donde realmente se vive y es maravilloso, y es una invitación porque también el próximo mes estará este evento de la Guelaguetza, es en los pueblos, ¿no?, donde hay justamente estas expresiones que tienen justamente estas reminiscencias, como nos comentaba Jonathan, ¿no?, Chinaui en la semana pasada, ¿no?, en cuanto a las celebraciones de los pueblos en las distintas pues distintos santuarios, ¿no?, en la zona ya de los Cruzov. También sucede allá con los hermanos Mijes, ¿no?, en este caso. Y pues bueno, ahorita ver estos bailarines, ¿no?, recordaba también a los hermanos Chamulas, ¿no?, como nos decía Moy, Jenny, Ofei, ¿no?, cuando se dieron su rol allá por el carnaval. Pues es interesante que a pesar de este sincretismo o de esta adaptación, ¿no?, que se hizo en la convivencia de pues los pueblos en el entorno colonialista, ¿no?, y también con el yugo, la daga de la conquista espiritual. Entonces, es interesante ver estas reminiscencias, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí cómo se toman de las manos y demás, y es interesante en representaciones que justamente se ven en algunos vasos, murales, así es. Y son estos pueblos y estas representaciones que pues nos dan una idea, ¿no?, de cómo a pesar de todo eso hay algunas expresiones y que remiten a este entorno. Así que pues un abrazo allá a los hermanos en Sudamérica, en el Tahuantinsuyo, en sus diferentes regiones. Y pues bueno, ya les compartiremos pronto el link, ¿no?, de los bailes, las ceremonias, los discursos, de lo que se va compartiendo. Y pues en este sentido, pues tener muy, muy en cuenta, ¿no?, de que si hay pueblos que a pesar de las circunstancias, la distancia, pues siguen realizando pues sus actividades rituales, y es algo que también debemos tener en consideración, ¿no? Por ejemplo, polémica en el sentido del uso de las hojas de cuca, ¿no? Por la parte ritual, que es algo también a tener en cuenta, y el uso que se le da por otras instancias u organizaciones que pues no respetan y que su única intención pues, es lucrar, ¿no? Y ahora sí profanar estos usos, ¿no? Cosa que nos sucede acá, por ejemplo, también con estas plantas sagradas, que por todas estas tendencias New Age y de entornos extraños, pues terminan distorsionando el sentido ritual que estos pueblos realizan de forma ancestral, ¿no? Así que... Oye, Vicente,
Yo quisiera, tú que tienes contacto con ellos, que les preguntaras, porque esto sí viene siendo a partir de la colonia, pero si en el fondo tiene una raíz, aquí por ejemplo en códices se ve que hay danzas o en los diccionarios, que esas hacían movimientos de acuerdo al cosmos muchas veces, ¿no? Trataban de simular el movimiento de algún planeta, esa es una. Y la otra, pues el comentario de que, bueno, sí, las plantas sagradas aquí se ha respetado y se ha manejado en tiempos, en maneras, y pues en esta época, digo, es triste, pero también nos estamos envenenando con ciertos productos químicos que nos dan de comer, que son malos y que los aceptan más que algo de la naturaleza y sin medida, y tenemos una humanidad demasiado obesa, X, Z, oye, pero sí puedes, Permíteme, Rosa, una cosa. Lo tienes en México y en los Estados Unidos, pero sí. en parte de la tierra está pasando hambre. ¿Ok? Nomás aquí en la frontera de México hay gente que está pasando un hambre bárbara por causa de un gobierno déspota que no deja cultivar los campos. Así que hay que ser muy cuidadosos cuando exportamos nuestras propias condiciones a los demás porque podemos ser injustos. Por ejemplo, si un cubano te está escuchando decir eso, inmediatamente se separa, dice, esto no me interesa porque esta persona no está siendo sensible con mi condición. Tengan en cuenta lo siguiente, nos manipulan por todas partes. Nos manipulan con historias a favor y con historias en contra. Si tú desayunaste hoy, si tú no tienes un hambre perra, tú no entiendes de qué estoy hablando. Y cuando uno no sabe de un tema, lo mejor es estar al pendiente a ver de qué se trata, ¿no? No, de ninguna manera, involucrar a la iglesia tolteca en actitudes New Age. Ayer yo estaba platicando con Omey de este asunto. Hablarle a ciertos pueblos de África, cubanos, venezolanos, coreanos del norte, chinos, hablarles de que si la naturaleza, los alimentos, que el transgénico es un insulto. Porque en África hay millones de personas que no han muerto de hambre, literalmente gracias a los transgénicos. Y con esto no estoy alabando a los transgénicos. Solo estoy describiendo un hecho objetivo, algo real. Sí, algo tristemente real. Entonces, el cometido de la iglesia de usted es ayudar al ser humano, no ayudar a los políticos y a los empresarios que te colocan temas en la mente para que uno se pase la vida apoyando a estas empresas y a sus proyectos que realmente no están a favor del ser humano, sino a favor de los bolsillos de unos pocos. Con eso tenemos que tener cuidado. Sí, y bien dice, ¿no? Por ejemplo, ahorita con la situación del huracán, pues de por sí cae en una zona muy olvidada, ¿no? De México, donde está el estado de Guerrero, con las poblaciones más marginadas, ¿no? Inclusive, a pesar de estos entornos, ¿no? Como bien nos comentaba Rosita, ¿no? Donde, por ejemplo, con los chamulas del pueblo en el mundo que más Coca-Cola toma, ¿no? Así, 2 litros al día per cápita, es una cosa alucinante, pero en Guerrero hay unas zonas de Metlatónoc y demás, las sierras, ¿no? Gente en condición deplorable como los hermanos de Etiopía, o sea, y pues justamente... Suicidio por hambre están ocurriendo. Sí, ¿Tú crees que vamos a ir con un mensaje ecologista a esas personas? No. Oaxaca es muy pobre, tú vas y... El norte de México, América. Sí. Bueno. Sí, muy complicado, ¿no? Tenemos Entonces, que ser muy cuidadosos con el mensaje que transmitimos, sobre todo en este momento. En este momento estamos recibiendo mucha presión de posicionamientos New Age y de posicionamientos políticos distorsionados que en el fondo son la misma cosa y derivan de la irresponsabilidad, de no querer ver la realidad tal como es, sino de pensar que el mundo es como la película que nos han montado en la cabeza y tratar de resolver la situación de los demás a partir de esa película. Es decir, compañero, aquí nos vamos a organizar para determinar si Dios existe, si el comunismo, que... idiotas desconectados de la realidad. Aprovecho para saludar a todas esas mujeres que están saliendo en Irán a cortarse el pelo y a quitarse el velo que les imponen esos clérigos horrorosos, clérigos misóginos que llevan más de un milenio matando mujeres y después refugiándose detrás de una banderita y con el apoyo de la izquierda internacional además. Afortunadamente Israel les hackeó la televisión y se está viendo la realidad del pueblo, no de los cabrones que dirigen ese pueblo.
Y son las mujeres las que salieron a protestar y a desmantelar al régimen. Mi apoyo al pueblo y en contra de los cabrones que lo dominan. No me importan las banderas rojas, ni las banderas de la izquierda, ni las banderas de la derecha. No me importan las banderas, me importa la realidad. Y yo trabajo para la realidad. Así es. Y Que pues les invito tenemos a que, enfrentar la realidad, a aceptarla, a verla tal como es y a guiar sus vidas a partir de la realidad, porque solo eso produce realización. Si viven un cuento van a morir irrealizados. Y es terrible. Un momento definitivo y final, un momento que ya no va a terminar jamás, como el de la muerte. Frustrarlo por un cuento, frustrarlo por un implante. Esta conversación es una extensión de una que tuve ayer con Omey. Los toltecas estamos obligados a abrir los ojos y despertar. Para eso existe la técnica del ensueño. Una persona que no ensueña no está calificada para entender la realidad social. Así de sencillo. sí, y por ejemplo, ¿no? Como bien dices, más allá de las banderas, la situación de los pueblos, ¿no? Tenemos como estas máscaras, por ejemplo, estaba también comentando con Chignahui, ¿no? De las ciudades en China, ¿no? De que la tecnología y todos los avances, pero el pueblo igual, ¿no? También en condiciones muy adversas. Esclavos. Exactamente. Esclavos de un partido comunista que los está sangreando, con el apoyo de todos los que compran esos productos, incluyendo los Estados Unidos, incluyendo a todos los demás. Cada vez que tú haces alianza con el patrón de los esclavos, tú estás humillando a la gente, los estás destruyendo. Cada vez que haces alianza con un régimen que tiene a la población en un campo de concentración, tú estás ayudando a esclavizar a los demás, a meterlos presos. Un tolteca no puede ceder a eso. O somos toltecas o fuera. Yo voy a tomar unas ciertas medidas en el movimiento en este tiempo con el apoyo de los compañeros que son realmente, sobre todo Chinau y Omey fueron los que me estuvieron insistiendo en ese tema. Por eso, Vicente, quisiera hablar contigo al rato, porque o somos o no somos. Así es. ¿Y qué somos? Tenemos la antorcha de 10.000 años de civilización. Nos la confiaron, la tenemos en la mano. ¿La vamos a dejar caer por una moda? Entonces, respecto al día de hoy, les quiero decir algo. Yo estuve buscando información y no encontré una prueba, pero la verdad es que tampoco conozco mucho de ese tema, ¿no? Pero no encontré una prueba histórica de que se celebrara un día como hoy en el Tahuantinsuyo. Sin embargo, en toda la tierra se celebra el solsticio de invierno. Y por supuesto que las culturas del sur también notan que en el solsticio de invierno la luz triunfa sobre la oscuridad en ese día. A partir de ese día empieza a crecer la luz. Por lo tanto, es una marca. Y es un hecho que esa marca la consideraban también en los Andes. Así que me parece muy lógico y me parece muy deseable que conmemoren este día, y pienso que estas tradiciones son realmente antiguas, aunque no hayan dejado una huella. Recuerden que en los Andes no quedaron tantas crónicas como en Anáhuac. Quedó quizás una 10ª parte de los registros de Anáhuac, justamente por el hecho de que es tan grande aquella zona y las comunidades vivían aisladas de las capitales y demás, y siguen aisladas. Entonces se replegaron, no dejaron tanto testimonio en Anáhuac como una invasión mucho más, digamos, omnímoda. La colonia llegó a todas partes, es más fácil llegar. Pues los nativos aprendieron a escribir rápidamente, escribieron sus testimonios, por eso tenemos los libros sagrados de Anáhuac. En cambio, hay que recomponer la literatura sagrada de Tahuantinsuyo. Apenas se conocerán unas 100 páginas de textos sagrados y ahí debió haber todo un mundo. De manera que hay una situación de dispar entre las culturas de Anáhuac y Tahuantinsuyo. En Anáhuac hay también unos estudios mucho más avanzados respecto a calendárica, a escrituras, incluso a la historiología misma, es decir, a estudiar la historia, lo que pasó, las etapas, una clasificación de etapas más avanzadas. Sin embargo, en el Tahuantinsuyo se está dando un fenómeno sorprendente, que no se esperaba de hecho. El hallazgo de civilizaciones, o más bien de culturas, que finalmente pertenecen a la misma cuenca civilizatoria que es Tahuantinsuyo, pero de culturas tan antiguas que son incluso anteriores a los egipcios. Algunas son anteriores a los sumerios.
Y estamos hablando de culturas que construyeron grandes edificios, que urbanizaron y demás. Estamos hablando probablemente del comienzo de la civilización en un sentido moderno, es decir, urbanización, administración avanzada de la sociedad, distribución de los trabajos por clases y demás en América del Sur. Y esto sin influencia del resto del mundo, porque América del Sur estuvo prácticamente desconectada del resto del mundo, salvo pequeños contingentes que vinieron de algunos otros lugares, pero, por ejemplo, contingentes oceánicos no le aportaron civilidad a América del Sur, como tampoco los vikingos le aportaron ninguna civilidad a América del Norte, ¿no? Es decir, fueron civilizaciones aisladas. Y yo estoy seguro de que el avance de la investigación profunda de periodos antiguos en Sudamérica va a terminar reflejándose en Mesoamérica, en Anáhuac. Porque no me parece posible que haya habido civilización en Perú en el año 3000 a.C. y que en Anáhuac no hubiera un reflejo por lo menos. Así que pienso que dentro de 1 o 2 generaciones en Anáhuac se va a dar el mismo fenómeno que allá en Perú, con la misma sorpresa. Es decir, se van a encontrar vestigios sumamente antiguos y eso va a permitir vislumbrar el fenómeno de la civilización anahuaca desde otra óptica. Porque la perspectiva del tiempo te dice cosas. Hoy leí un mensaje de un amigo hispanista que decía que los indígenas andaban en taparrabos y, por supuesto, no tenían idea de lo que era un metal ni lo que era un edificio, que no sabían contar. Así, directamente. La cultura, la civilización europea fue brillante, pero va a caer por ignorancia y va a caer por desprecio. Esos mensajes hispanistas que están proliferando en Internet solo reflejan sentido de culpa mal conducido. Un sentido de culpa no asumido, por responsabilidades no asumidas, y mal conducido hacia el desprecio de los demás con tal de que la cultura española no quede tan mal parada. Estamos hablando de una catástrofe cultural. En el siglo XVI ocurrió la peor catástrofe que había ocurrido jamás en la humanidad desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista humano también. Esclavización, matanzas, robo, pero durante siglos. Eso lo hizo la cultura hispánica, apoyada en menor medida por la de Portugal y Francia, Inglaterra un poco, pero sobre todo la cultura hispánica. Mientras los españoles no asuman su propia historia, no va a tener futuro. Un pueblo sin historia no tiene futuro. Entonces yo les invito aquí a asumir con virilidad, con valor, su propia historia. No es necesario que pidan disculpas, las disculpas no alimentan, no significan nada. Nadie cambia porque tú pidas disculpas. Si quieren compensar los hechos, ya eso es otra cosa, pero una disculpa es lo de menos. Les invito a asumir con valor su propia historia para que se descubran ustedes mismos y puedan, digamos, neutralizar los aspectos negativos, malignos de la cultura española, porque es el único modo de sobrevivir. La opción es que terminen perdiendo el país en cuestión de 2 generaciones más o menos. Entonces, este es mi mensaje para hoy. Disculpen el tono un poco exaltado, pero es que están ocurriendo cosas terribles. Estamos en una guerra que no debió ocurrir. Están muriendo gente todos los días. Están matando inocentes, están bombardeando hospitales. ¿Te puedes imaginar por qué? Porque los cabrones que mandan el país hicieron sus búnkeres debajo del hospital. Entonces, están ocurriendo alzamientos y protestas en la parte de México ocupada por los Estados Unidos. Bueno, ocupa una tierra ajena y verás que eso tiene consecuencias, tarde o temprano va a reventar. Y están tratando de echarle la culpa a HB. Espérate, eso se llama ocupación. Y hay que decirlo, alguien tiene que decirlo alguna vez. 2/3 de México ocupados por los Estados Unidos. Y cuando digo 2/3 de México, digo 2/3 de México sustraídos a toda Latinoamérica. Así que cualquier latinoamericano tiene derecho a reclamar eso. Bueno, pues claro que va a haber protestas que están tratando de ser canalizadas por grupos políticos oportunistas, buitres, que están tratando de jalar agua para su molino, de todos lados, de todas partes, pero que en el fondo tienen una causa natural, y es que millones de personas fueron condenados a ser extranjeros en su propia tierra.
como dice Marín. El conocimiento de los hechos, el conocimiento de la historia, la conciencia histórica, la sensibilidad, la memoria profunda es lo que nos va a dar un sentido de identidad. El sentido de identidad nos va a dar capacidad para ubicarnos aquí ahora y poder resolver nuestro futuro. La cultura es un producto popular. Es un crimen que los gobiernos usen la cultura, que no la crearon, para causas propias. El pueblo no debe dejarse quitar la cultura. La cultura florece en la medida que hay libertad. Si falta la libertad, ya la gente no tiene ganas de crear. Y cultura es creación. Por eso yo aplaudo cualquier manifestación espontánea, popular, de gozo cultural y de ganas de ratificar la identidad, como esto que está ocurriendo ahora en el Tahuantinsuyo, como desprecio y denuncio cualquier intento de manipulación política de esas manifestaciones. Mientras la cultura sea libre, será cultura. Si cae en garras de políticos que ni siquiera tienen cultura en lo personal, se va a ir convirtiendo poco a poco en un folclore al servicio de intereses. Y eso es la receta segura de la extinción. Así es. Sí, ahorita que comentabas esto de que somos, bueno, extranjeros en la propia tierra, pues igual lo mismo pasa con el territorio, ¿no? Pues digamos mexicano, porque bueno, pues no existía México, este, Bueno, eso, a ver, John, la eh, cosa por orden. sí, Primero, lo más grueso y ya sí, después vamos a detalles, ¿no? lo Pero inmediato, sí, a lo que voy es que, pues somos ahora nos consideran como latinoamericanos. Este, pero bueno, pues, hay algo más de raíz que nos une y que pues, no son claro, estas fronteras impuestas que son modernas. Yo creo que vale la pena más unirnos por lo más antiguo que por lo moderno. por la Pues raíz, también, por la raíz. exactamente. Y siempre tener en Ujú, cuenta que la raíz no es historia antigua, sí. sino es algo vital. Tampoco vamos a Ujú, estar arrastrando cosas que ya se trascendieron, que se pudrieron, ¿no? Pero sin duda, mientras más raíz, más identidad. Mientras más identidad, más ganas de existir y más ganas de defender los derechos. Sí, de veras que estamos en una situación, lo que estás mencionando es un hecho, hay muchas cosas que ventilar, hay muchas cosas que ventilar, pero por lo pronto describamos con objetividad lo que pasa. ¿Qué querías? Un estado de invasión de, vamos a decirle, Latinoamérica, sin consecuencias. Dale 2, 3 generaciones y va a empezar a cosechar las consecuencias. Está ocurriendo ahora y va a seguir ocurriendo. Pero ya que mencionas el nombre de Latinoamérica, uno de los temas, a ver, los hispanistas quieren que se le llame Hispanoamérica, porque desconocen que en esta zona del mundo se habla 400 lenguas, porque habría que ponerle el nombre de una, ¿no? Ujú, Entonces aquí vienen los contrarios, los hispanistas dicen que no, que se llama Latinoamérica, porque finalmente los pueblos, a ver, hay pueblos latinos y pueblos no latinos. Los pueblos indígenas no son latinos, ni de lejos, no tienen nada que ver con los latinos. Esos pueblos no son Latinoamérica, pero existen también, ocupan un espacio, deberían ocupar todo el espacio. Son los originales. ¿Qué ujú. nombre le damos a esta región del mundo? Oye, Frank, ¿y ese nombre de América que le pusieron Bien, también? ¿Qué si le onda? damos el nombre de América, vamos buscando problemas con los gringos, porque los gringos ya se adueñaron del nombre de América. Así que tú dices América y ya está diciendo solo ese pedazo de América, que además es usurpado, porque ahí también había nativos. Mira, América es un término sumamente antiguo, ya así conformado con esa desinencia y demás, con ese sufijo, ya es más moderno. Pero la raíz Amer tiene, ¿qué será? Por lo menos 5 o 6 mil años debe tener. Aparecen los mitos más antiguos del viejo mundo, refiriéndose siempre a las antípodas, al otro lado del mundo. Ya el nombre, un nombre parecido a América ya existía en la época de los griegos. Los musulmanes todavía le llamaron al extremo de África, a lo más occidental, Marruecos, que es la misma raíz. Los vikingos y los pueblos nórdicos le llamaron Mark, hoy se dice Markland, tierra de Mark. Los sumerios hablaban de Sumer, al otro lado del mundo. Amari se llamaba el otro lado de la tierra donde fue
a visitar Ulises en la Odisea, a Mari. En otras palabras, el nombre es sumamente viejo. De hecho, cuando llegaron los españoles, encontraron en América directamente una zona que se llama América, donde hay una cordillera que todavía se llama América. Eso ocurrió en 1494. Luego, este nombre es original. ¿En dónde está esa cordillera, Frank? En Nicaragua, en Honduras. En Honduras, agarrado, Honduras, un pedazo de Honduras, Nicaragua. Con mucho pedigrí ese nombre, con mucha extensión, con un uso muy antiguo. Por eso se lo dieron a América. Algunas personas piensan que fue por Américo Vespucio. Él no se llamaba Américo. No, se llamaba Albert. Y después se cambió de nombre a Américo. Albert Vespucio se llamaba, Alberto. Pero fue el primero que le puso un mapa a América, ¿no? Es posible que haya sido él. Mira, los mapas de esa época casi no se confirman. Es una especulación. Es posible que él haya sido el primero que identificó a todo el continente con ese nombre. Pero también hay otro hecho. Cuando él llegó a América, ya se le llamaba América, ¿eh? Y por eso es que él adoptó el nombre de Américo. No es que él se lo haya dado. Entonces, el tema no está claro. Pero a mí me parece que ya es igual que, no sé, Antillas. Esa palabra ya existía en Europa de 5 siglos antes que llegaran los europeos. ¿Ves? A ver, es que Toti está delante de la cámara. Descifrar esos nombres y demás, hay que estudiar documentos viejos, no queda más remedio. Pero los documentos dicen que el nombre ya estaba en el aire, quizás no se lo dan oficialmente, pero ya estaba en el aire en el momento de la invasión. Y desde el primer momento fue invasión. Desde el primer momento que llegaron ya matando y robando. Así que de 1492. ¿Qué nombre se le debe dar a este territorio? Bueno, yo pienso que si a los indígenas de Europa se les llama europeos y a los indígenas de África se les llama africanos, a los indígenas de América se les debe llamar americanos. Y punto. Si Latinoamérica, lo que hoy llamamos Latinoamérica, se uniera, yo propondría como nombre América. Sí, hay muchas. También que había una división teórica, no territorial literal, sino teórica, abstracta, que es de Centroamérica para el norte, Anagua, de Centroamérica para el sur, Tahuantinsuyo. Son organizaciones abstractas del territorio, porque bueno, no quiere decir que todas las naciones del norte se llamaran Anagua y todas del sur Tahuantinsuyo. Posible que hubiera un amazónico que no se hubiera enterado de ese nombre, ¿no? Pero es un nombre abstracto que le dio a todo el territorio la cultura de Sudamérica, la civilización de los Andes, la civilización de México, es decir, Anagua, Tahuantinsuyo. La cuestión es que estos nombres están en náhuatl y en quechua, por eso mucha gente se molesta. Prefieren usar un nombre en español que un nombre en náhuatl o en quechua, ¿no? Incluso en México ocurre algo todavía más interesante, divertido. Comunidades que de ninguna manera quieren llamarse Anáhuac, porque Anáhuac es un nombre náhuatl, pero se llama México, colonial. Entonces, lo que necesitamos es cultura, educación y además aprender a pensar. Sí, exacto, está como, bueno, es como esa división que hay, y bueno, el pensamiento de algunos, no sé si llamar investigadores, más bien yo diría difusores, que quieren difundir sus verdades, que bueno, ven todo como invasiones, guerras y sometimiento, entonces, pues, o sea, y usando muchos equívocos, si es algo, si hay palabras náhuatl en otras zonas es porque justamente llegaron mexicas a invadir, entonces impusieron sus nombres y pues ya por eso rechazan el uso de, por ejemplo, el náhuatl, ¿no? Cuando ni siquiera estaban aprendiendo los mexicas el náhuatl, es algo Como o los sea, mexicas todavía ni siquiera sabían que iban a hablar náhuatl. exacto, Y pero les están culpando de ese fenómeno. es como van construyendo sobre nubes, ¿no? Sí, Esos es un castillos. equívoco sobre otro. Ajá.
terminas con una visión muy falsa de la realidad. Y si no tienes una idea clara de cuál fue tu historia, por supuesto que manipula tu futuro. Ujú. Esto es algo que deberíamos hablar en su momento. El tema de Latinoamérica a mí me resuena, porque es igual que términos como prehispánico o como indígena. ¿Ves? Términos que se usan sin acabar de precisar qué significan y que terminan lastimando a grupos que no caben ahí. Por ejemplo, llamarle Latinoamérica a una tierra donde hay un montón de africanos, de origen africano. Me va a decir que los africanos son latinos. Donde quedan 50, 60 millones de nativos, ¿son latinos? Donde hay holandeses, donde hay ingleses, donde hay de todo. 400 lenguas, de ellas como unas 20 son de Europa y solo unas 3 o 4 son latinas. Ponerle un título común, a mí se me hace injusto, exagerado, y tarde o temprano va a chocar con grupos. Se necesitan renovarlo todo. Sin embargo, estamos a la saga, estamos todavía en la estela de un proceso colonial. El proceso colonial sigue sus propias pautas. Nosotros estamos metidos ahí. Y una de las manifestaciones de los procesos coloniales es la desintegración de la identidad. Eso se refleja en la falta de nombres propios para las cosas, de tener que usar nombres ajenos. Les pongo un ejemplo. Puesto que la cultura dominante es la cristiana y se impuso a las malas, sobre todo después de la independencia, entonces los procesos religiosos nativos hay que clasificarlos de monoteístas o politeístas, porque son las palabras que usa la Iglesia Católica. Un proceso diferente no cabe. Y entonces tú ves un montón de investigadores serios incluso haciendo obras bien sesudas tratando de encajar la religión mesoamericana en el tema del politeísmo porque les dijeron desde Roma que tenía que ser así. En lugar de escuchar las fuentes. O en lugar de abrir su perspectiva de estudiar otras religiones de Asia y de África y demás y darse cuenta de que el mundo cristiano no es lo único que existe. Entonces, estamos heredando una crisis de identidad provocada por el colonialismo. Tenemos que saberlo porque las mismas palabras que usamos para referirnos a las cosas nos manipulan. ¿Cuestiones, compañeros? Sí, Pues yo ¿aceptas tengo, algo? Sí, A ver, Rosita. Rosita, Sí, que dime. lo que hace pasa rato. es que de repente ya nos fuimos a otro de lo del Sí, día de no hoy. vale la pena. Y Sí, tengo, sí, pero para cuando haya hueco yo tengo otro tipo de dudas en cuanto a la astronomía en a este tipo de fechas que se sí. manifiesta. Cuando tengan hueco me dicen y yo Adelante, adelante, Rosita, porque ya se nos está yendo el tiempo y ese es finalmente lo que nos reunió hoy el tema del Tahuantinsuyo. Yo sé que tú estás muy pendiente de el significado. Es que el Tahuantinsuyo llegó hasta el Ecuador y tú estás muy pendiente de ese detalle. Adelante, porfa. No, bueno, aparte de eso que sería genial dedicarle un programa a eso, pero ahorita como la fecha nos está ocupando para otro, regresar a eso y y esto seguirlo, porque realmente es muy, muy interesante Sí, rascarle y buscarle, ¿no? Ya prepararnos todos y con nuestras propuestas, los mismos que nos están oyendo, qué nombre, como todas esas preguntas y por qué. Bueno, mi duda es, en cuanto a estas fechas del solsticio, o sea, estamos nosotros partiendo de que nuestro planeta está primero, así medio volteado, y ese eje que va haciendo su movimiento, se va moviendo también, esta rotación, traslación, esta parte del planeta Tierra, nuestro sistema solar que se está moviendo sobre una galaxia, o sea, dependemos de un buen de factores de planetas para irnos acomodando a estos tiempos que estamos viviendo y estas manifestaciones cósmicas. Entonces, la pregunta es, en este momento del trompo que nos estás inclinando para acá y para allá, nuestros antepasados ya lo tenían visualizado, ¿no? ¿Cada cuándo se mueve ese movimiento del Ese trompo? movimiento del trompo es de 26.000 años para redondear. Algunos investigadores lo ponen en 25.500 más o menos y otros en 26.000 y pico. El promedio, 26.000 años. Ya sabes que en los números anahuacas, que eran bigesimales, el número idóneo ahí es el 26.000, cerrado, es el que cabe.
La astrología del viejo mundo lo dejó en 25.920 años por la forma como dividieron la eclíptica. En realidad no es un número absoluto, porque ese movimiento es una espiral en el cielo. No es un círculo que se cierre, sino que hace una espiral. Y además, en lo que ese movimiento se da, las estrellas mismas tienen una deriva. Al margen de la deriva aparente que vemos desde la Tierra por causa de ese movimiento. Entonces, hay un montón de movimientos ahí implicados que hacen que tú no puedas fijar con total precisión cuando termina. Puedes hablar de un rango. En ese rango termina. Pero en ese rango ya se movieron un poco las cosas. No están exactamente igual que al principio. Y ese movimiento no fue en una sola dirección, porque en ese caso lo podríamos medir, sino en diferentes direcciones. ¿Ves? Entonces, el cielo va cambiando, de modo. Ese movimiento de trompo es inevitable. Si tú tienes a la Tierra rotando y tienes que además la Tierra rota con una inclinación respecto al plano de su traslación en torno al Sol. Es decir, aquí está el Sol, aquí está el plano. Vamos a ponerlo en la horizontal, idealmente, si quieres. La Tierra rota aquí. Respecto a ese plano, tiene una inclinación de 23,5 grados. 23 grados 27. Eso significa, puesto que al mismo tiempo la Tierra gira en una dirección y no en ambas, eso genera un efecto de torque, que a su vez provoca un efecto de precesión del eje de rotación de la Tierra, que hace un círculo. Y ese círculo, te digo, se redondea en 26.000 años. Es tan importante ese círculo en la astronomía y en la cronología de Anáhuac, que es la base del calendario. Así que tú agarras ese círculo, lo divides en 5 soles y ya tú tienes ahí el sol de 5.200 años. Si ese sol lo divides en 5 partes, por razones venusinas que no vienen aquí al caso, y tienes el ciclo de 1.040 años. Ese ciclo de 1.040 años lo divides entre los 20 signos y tienes 52 años delatado. En fin, va saliendo de forma automática. Y no por capricho, no es que vamos a dividirlo entre 20, no, sino por razones astronómicas. Te lo pongo de otra manera. Tienes 260 días contra 365, los pones a rotar y hace ciclo a los 52 años, pero te deja un déficit de 13 con respecto a la naturaleza. Eso entonces, para que cubra los 260 tienes que multiplicarlos por 20, así que tienes 52 por 20, 1.040 años. Pero respecto a Venus te deja un déficit de 52. Para que cubra, entonces tienes que multiplicarlo por 5, tienes 5.200 años, pero te deja otro déficit que va a 26.000 y sigue. De hecho, las cuentas son mucho más largas. 26.000 solo es una unidad que se descompone para crear la cuenta civil y se multiplica para crear otras cuentas. ¿Ves? ¿Y en qué parte? Ay, sí, está medio complicado. Hay que estudiar calendario Sí. y que está muy apegada a esa astronomía y esos movimientos del cosmos y Sí. de nuestro mismo planeta, porque ese trompito, ¿cómo le llamas a ese movimiento? El efecto de precesión del eje de rotación de la Tierra. Sí. El eje de rotación de la Tierra. Ese eje de la rotación, si es de 26.000 años para que se vuelva a repetir, ¿ahorita en qué etapa estaríamos de esos 26.000 Sellándolo, años? cerrándolo. La Tierra está volviendo a estar como al inicio de un periodo marcado por el calendario, y no solo por el calendario, sino por determinadas circunstancias astronómicas. Pero en este momento se está sellando ese ciclo. Ese ciclo comenzó hace 26.000 años. Le quedan décadas. Así es. De hecho, le queda un atado, 52 años más un año, 53 años le queda, para que selle desde el punto de vista del calendario. Desde el punto de vista astronómico ya se puede considerar que empezó a sellar más o menos en el 2000, por ahí, hasta el 2100. No es una cosa de un día, ¿no? Como Claro. te digo. Es un rango. Y Sí. ese rango sería más o menos por la fecha que está estimada en las cuentas calendáricas del año 2097, ¿cuál es cuando se cierra el quinto sol? Repíteme la pregunta, por favor. Sí, ese rango. En nuestra calendárica se acaba el quinto sol Sí. en un año 2087, 97 por ahí. 2078 al 79. 78, ok. 2078. Ese rango de los 26.000 años también coincide con esa fecha. Sí, claro. Ese es el punto en que sella. Coincide absolutamente. Coincide con rigor de un día. Dentro del calendario sí es riguroso. Coincide con un día. Y un día que se va a llamar 4 movimientos. Por eso le da nombre al quinto sol. ¡Ay, qué de Oíste cosas! hablar de quinto sol, 4 movimientos, nombre propio, ¿no? ¿Te Sí, acuerdas?
Sí, sí. Ese día va a ocurrir, si mal no estoy calculando, va a ocurrir el 17 de noviembre del 2078. ¡Uy, cuánta exactitud! ¿Cómo le hacían Pero para yo- observar eso? ¿Cuántas humanidades tuvieron que haber pasado Bueno, esta pregunta, para observar eso? Rosita, esta pregunta, a ver, si quiero si quiero lo que yo pienso, voy a estar en contra de lo que dicen los historiadores, pero yo pienso que nosotros no somos, es decir, las civilizaciones que conocemos desde Sumeria para acá no son las únicas, que ha habido otras anteriores. Quizás no hayan dejado tanta huella o es que no las hemos encontrado. Y que los registros astronómicos llevan por lo menos más de 20.000 años, por lo menos, en la Tierra. Y que por circunstancias, esos registros finalmente los llevaban los chamanes. Las civilizaciones, o si quieres las culturas anteriores al periodo histórico que recordamos, finalmente estaban dirigidas por chamanes. Y los chamanes fueron anatemizados, fueron expulsados, matados por las culturas del viejo mundo. En un momento hubo una transición y los chamanes fueron prohibidos. Y se fueron con todos sus conocimientos porque no se quería admitir esos conocimientos. En cambio, en América los chamanes entraron a la civilidad y se transformaron en una clase sacerdotal importante con todos sus conocimientos. Pienso que eso explica por qué la cronología de Anáhuac y seguramente también la de Tahuantinsuyo tiene unas nociones tan avanzadas de los movimientos del cosmos. No solo eso, sino también de las convulsiones de la Tierra. Y eso quedó reflejado ya sea con palabras directas y con números o con mitos. Esa es mi explicación, que hay miles de años de observación. Porque ¿cuál es la otra, Rosa? No sé. Llevar a un extraterrestre. Eso es ya rebuscar demasiado. El Espíritu Santo para eso se lo hubiera dictado a los israelitas, ¿no? O a los cristianos. Vienen a dictárselo a estos paganos aquí en América. Luego descarto el Espíritu Santo, descarto los extraterrestres. Pienso que entonces hubo acumulación de datos durante mucho tiempo. Evolución de la humanidad aquí mismo. Y aparte también otra cosa, también hay un detalle que no hay que olvidar, puesto que se trata de chamanes, los chamanes tenían una tecnología, y todavía la tienen, de estímulo de los sentidos y de la mente también, de los procesos neuronales que apenas se conocen. Pero lo poco que se conoce es sorprendente. Así que tenían herramientas para hacer deducciones e investigación. Tenían Y herramientas. luego las profecías también de lo que recibían y justo con la repetición más los recibimientos en los ensueños, o sea, es tan complejo todo, con hilos sutiles y tan macros y micros. Mira, si ves humo es que hubo fuego. Y lo que estamos viendo es un sistema cosmológico impresionante reflejado en un calendario. Y lo que estamos viendo, el calendario es un pedacito. ¿Ok? Lo que se va descifrando poco a poco. Luego hubo algo ahí que la historia se lo ha perdido, pero que algún día se va a recuperar, ¿eh? Algún día se va a recuperar porque todo deja huella. Sin duda. Oye, si me permiten, voy a presentar una ponencia. Sí. Sobre los andinos, porque la semana pasada dimos la mitad, nos quedó la otra mitad, ¿se acuerdan? Sí. Esto fue pedido de Rosita y viene muy bien para el día de hoy. Platicamos sobre las primeras culturas de los Andes para precisar las palabras. Recuerden que cultura es contenido, civilización es la forma. Las civilizaciones crean grandes cuencas civilizatorias. Las culturas son locales, son específicas. No hay que pensar, por ejemplo, que cada cultura de Anáhuac fue una civilización. ¿Okay? La civilización era el nicho organizativo donde estaba la cultura. En los Andes hubo cientos de culturas, probablemente. Se conocen docenas. Las más antiguas ya se están excavando allá, todavía no en Anáhuac, y las más antiguas están cambiando las fechas. Ya hay conocimiento de urbanizaciones de cal y canto de piedra, con todo lo que lleva, en el 3600 a.C., en el norte de Perú. Entonces, en
historia va a dar un vuelco, no solo de América, sino también la de la humanidad. A las culturas del viejo mundo les está dando mucho trabajo aceptar esto, porque se sentían en un trono. Y ya sabe que si está en un trono tiene derecho a ser déspota, a saquear y demás. Pero decirle a aquellas culturas que estuvieron robando durante siglos a pueblos que habían alcanzado un estado de civilidad, cuyo pecado era no estar armados hasta los dientes, eso hace que reevaluemos la historia de la cultura, pero también la de las religiones. No hay que olvidar que finalmente la invasión se hizo con el apoyo y con la participación de los cristianos, tanto católicos como protestantes. Entonces, mi tema ahora no es hablar de la religión, pero yo pienso que una religión que se dedica a robar durante siglos no pasó la prueba, no tiene derechos. Y eso ya lo platicaremos después. Más o menos hacia el momento en que los mayas empezaban a alcanzar su auge, que fue a principios de la era cristiana. Los mayas surgieron 800, 900 años antes de Cristo, ¿no? Como pueblo ya diferenciado. Pero su auge fue alrededor de la era cristiana. En ese mismo momento aparecen los mochicas en Perú con la misma historia. Seguro que tienen siglos de estar ahí, pero de pronto alcanzaron el auge, es el 200 después de Cristo, empezaron a construir grandes ciudades, pirámides y demás. El arte se hizo refinado. El arte mochica es de los más refinados de la tierra. Es un arte que presta atención al detalle y a la representación de los rostros, la representación realista, naturalista de los rostros. Entonces aquí están viendo ustedes algunas manifestaciones de arte mochica. Una de las características de este arte es la atención a lo erótico, que tenía tanto un sentido simbólico. A ver, que la gente aprovechaba el sentido simbólico del erotismo dentro de la religión para comerciar estatuillas pornográficas, pero lo que hacían. Existe una gran abundancia de ese arte, desde las cosas más refinadas hasta las más grotescas, que indican, por un lado, que había libertad sexual. No eran sociedades tan mochas como ahora. No estaban pendientes de ponerle velo a las mujeres, ¿no? No había esa segregación de sexo que existe en la actualidad. Pero por otro lado también refleja el gozo de existir. Cuando se refleja la sexualidad en el arte, es que ese pueblo tiene gozo de existir, quiere reproducirse, es una cuestión animal, ¿no? A ver, les traje algo más, a la representación de guerreros. Esto se lo puse aquí, esta imagen, para que vean cómo eran los cuchillos rituales de Sudamérica. Tenían forma de media luna. Eran diferentes de los de Mesoamérica, que son alargados como los europeos, ¿no? Eran cuchillos que se hacía la presión desde arriba y tenían forma de media luna. Y eso tiene simbolismo, porque ese cuchillo por sí mismo era emblema de la luna y se usaba en el culto y en la ornamentación de los sacerdotes y gobernantes. Les hablaba de la expresividad de los rostros mochicas y cómo los usaron para hacer retratos de personas. Estos retratos eran encargados por personas pudientes, ¿no? Que querían inmortalizar sus facciones y lo consiguieron. Estos retratos van a durar probablemente más que los retratos que tomábamos nosotros con papel, ¿no? De manera que son una prueba de la capacidad de observación de la realidad del pueblo mochica. ¿Cuestiones? Rosa, no te oímos. ¿El pueblo mochica sería más o menos en la época preolmeca? No, te digo que coincide con el auge de los periodos clásico y epiclásico. Es decir, desde la época de Jesús, más o menos durante 1000 años. Ya hacia el 700, por ahí empezaron a declinar. Ahora, te voy a decir una cosa. Lo mismo pasa en Anagua. Tú sabes que aquí cuando hacemos la separación entre olmecas, mayas, zapotecas, a ver, todo depende del momento que tú estés hablando. Pero si te vas a los momentos formativos es la misma cosa, es el mismo pueblo. Y lo mismo pasa en los Andes. Hablamos de diferentes pueblos para entenderlo. Pero en el fondo se trata del mismo pueblo, con diferentes expresiones locales que en las fronteras entre áreas locales pues se fundían. E incluso con reediciones, como pasó también en Anagua, que de pronto agarraban motivos clásicos del pasado. Digamos, los mexicas trataron de reproducir el arte teotihuacano. Y así mismo pasó, ahora lo vamos a ver en el Tahuantinsuyo. Hablamos de un pueblo, Tahuantinsuyano, con menos
diferencias étnicas que en la actualidad. ¿Ok? El proceso colonial se basa en acentuar las diferencias étnicas para poder controlar a cada cual. Y lo mismo pasa en México. En México, antes los españoles tenían menos diferencias étnicas que hoy. Ya sé que los historiadores están encaprichados en acentuar las diferencias étnicas para resolverlo todo como pugnas y saqueos. Es la mentalidad que les implantaron. Pero no fue así. Y se puede probar. Se puede probar con la lingüística, con las crónicas de épocas, con los estilos artísticos, con la escritura, el modo como proliferaba, etc. Hoy hay mucha más segregación entre comunidades. Es más difícil hoy que un nahua visite a un maya para intercambiar cultura de que lo hiciera hace 1000 años. Ahí están las pruebas. Pues bien, seguimos. Aquí tienes los murales mochicas, creo que ya los habíamos visto. Los mochicas desarrollaron un arte muy peculiar. Aquí abajo a la izquierda ves una muestra que es la representación de la imagen a través de puntos o cuadraditos pintados, a través de motivos separados. Puntillismo se llama en Occidente. Eso fue un periodo del arte mochica, el puntillismo. Ven aquí la ornamentación de un gobernante mexica, le llaman reyes, le llaman emperadores, le llaman lo que tú quieras, simplemente gobernantes. Yo supongo que había un proceso de elección similar al de Anáhuac, que no era propiamente democrático, pero que tampoco era el despotismo de casa gobernante, excepto en el caso de los incas, que los incas sí se metieron en ese callejón. Una de las cosas que impresiona de los andinos es su trabajo metal, la pericia. Los andinos fueron no solo expertos en labrar metales como el oro y la plata, ¿no?, sino también el platino, ¿no? Para entender lo que significa esto, piensen que el platino se vino a fundir en Europa hacia 1720, en esa década, y se vino a trabajar de verdad ya a fines del siglo XVIII. En cambio, en los Andes encontramos desde antes de la era cristiana metalurgia de platino. Y no estoy hablando de un alambre de platino, sino de metalurgia avanzada, joyas, incluso aleaciones, soldaduras, más bien. Lo cual hace que nos preguntemos hasta dónde realmente llegó la metalurgia andina. Estamos viendo solo las huellas, lo que quedó después de que estuvieron durante 3 siglos recogiendo estas piezas y fundiéndolas para hacer moneda, para que España pudiera comprar productos ingleses. Oye, Frank, Dime. sí, ahí nada más breve, igual lo mismo acá, ¿no? La metalurgia, bueno, todo el oro que había acá, pues, normalmente piensan que aquí no había, porque justamente pues lo fundían, Claro, entonces fundiendo lo llevaron, entonces ya no se hay. lo robaron. Sí, se lo Claro. robaron, entonces por eso no quedan muchas piezas acá, Es decir, y te lo si robo acaso, y ahora es degradado de pieza. Y por eso exacto, te lo robé. qué justificación. Bueno, Cristiano, disculpa, sí, cristiano, disculpa. cristiano. Si una persona que piensa que el hombre salió de una bola de fango y la mujer de un hueso, está perdonado. A ver, aquí en las imágenes vemos a la derecha este gobernante, y fíjate que quería mostrarte, Rosita, que tiene varios collares. Uno de ellos es de cacahuates y creo que son de oro y plata, mitad de oro, mitad de plata, me da la impresión. Collar de cacahuates, ¿qué te parece? Qué belleza, ¿no? La verdad, sí, admirable. De maní. Uh-huh. Mira, aquí arriba se ve, arriba a la izquierda, el collar de maní de este gobernante. Sí. Qué fuerte. Aquí les muestro más cuchillos de allá en forma de media luna, y tú ves que el filo está opuesto al mango, no paralelo. Entonces se usaban de otra manera. Yo me imagino que eran rituales, porque también me da la impresión que son más difíciles que los otros, ¿no? Por alguna razón lo hicieron así. Hasta la llegada de los españoles se mantuvo esta costumbre en algunos lugares. Los chimúes, bastante relacionados por su estilo con los mochicas, pero son posteriores. De hecho, bebieron mucho de los mochicas y crearon un gobierno, bueno, un estado-nación chimú, sorprendente. Su capital, Chan Chan, era de barro trabajado, para que no se deslave con la lluvia. Por eso todavía quedan esos edificios.
pero era todo un encaje. Por lo menos la Acrópolis, la parte central donde vivían los más pudientes, ¿no? Estos eran los chimúes. Los chimúes llegaron a conocer a los incas y tuvieron lucha con ellos. Los chimúes estaban muy, digamos, por alguna razón, su simbolismo es muy marino. Cuestiones lunares y del mar. Y animales de las profundidades marinas y eso. ¿Sabe Dios cómo era de su cosmología? Un símbolo importante de los chimúes eran las manos. En realidad de todo el Tahuantinsuyo, también de Mesoamérica. Pero sobre todo los chimúes llevaron el arte de labrar manos y de ponérselas en la cabeza y demás. La mano es lo mismo que aparece en la historia de Huema o de Hueman, es decir, el emblema de la mano fuerte, la mano que auxilia, que es el nombre que le daban acá en Anagua a los voceros de la serpiente emplumada. Y esos personajes en ese muro, esa carita así como pícara y sonriente, qué hermosa, era el centro de la... Esos personajes son, iconográficamente, son muy similares a Hécate, a la Hécate acá de Anagua. La escena representa un arco iris, obviamente, es un emblema del agua, la luna, etc. A ver que hay un montón de temas comunes, sobre todo de glifos de escritura, comunes entre ambas civilizaciones. Por ahí tú te das cuenta que hubo mucho intercambio. Si no, ¿cómo? Aquí les traje esta vasija de hasta abajo para que vean el ejemplo de soldadura, o yo no sé cómo pudieron fundir dos metales diferentes, uno de ellos plata, que es muy difícil de soldar con cualquier otro. El otro parece que tiene un baño de oro, o bien es un bronce dorado. Pero ahí lo tienes. Mezclaron dos metales para hacer esa vasija. Sumamente difícil. Ese tipo de cosas no se hacía en esa época, en el viejo mundo. No se hacía. Eso se empieza a hacer modernamente. Ellos fueron entonces los pioneros de trabajar estos experimentos de metales. Los incas son paralelos a los mexicas. Aparecen y dicen que llegan, pero en realidad aparecen en el mismo siglo que los mexicas, más o menos en la misma época. El proceso es tan paralelo que uno piensa que, vaya, la idea es que había una influencia total y un conocimiento mutuo. Digo que aparecen porque en realidad es la misma gente que estaba ahí que se organizó de otra manera y se puso otro nombre, pero sus lenguas ya estaban ahí y todo. De hecho, los incas al principio no usaban la lengua quechua, traían otra lengua que conservaron. Hasta el final, las clases igualito que los mexicas, que hasta el final, Cuauhtémoc, Moctezuma y los demás no hablaban náhuatl, hablaban otra lengua. El náhuatl era para comunicarse con el pueblo. De esa otra lengua han quedado algunas palabras. Algún día les voy a dedicar tiempo, a veces se puede rastrear la lengua original. Un saludo a los neomexicas, a ver si alguno de ustedes recuerda la lengua original de los mexicas, o por lo menos ya de perdida del náhuatl, ¿no? Los incas hicieron un proceso similar, se extendieron rápidamente, ocuparon todo el Tahuantinsuyo, lo readministraron. Mira, la orientación cardinal del Tahuantinsuyo quiere decir hacia los 4 rumbos o los 4 barrios. Su orientación cardinal ya existe desde antes, de la época de Chavín, de la época de Tiahuanaco, desde antes incluso. Eso es un hecho, porque es un detalle fundamental de su cosmología. No es como acá en Anagua. Cuando hablamos de 4 rumbos, no puede decir que los 4 rumbos sean una invención mexica. Eso lo encuentra desde los olmecas y antes. ¿Ves? Pero los incas redistribuyeron el territorio, lo organizaron de una manera muy eficiente, hicieron carreteras por todos lados para mantener la comunicación. Un territorio tan enorme como el andino solo se mantenía con carreteras y personas especializadas que corrían, que iban muy rápido y llevaban los mensajes. Eran la sangre del imperio, ¿no? Comunicaban las partes para que no se atomizaran. En cuanto empezaron a fallar las carreteras y los mensajeros, el imperio se quebró en 2 partes. Digo imperio porque los incas sí asumieron títulos reales, incluso dinastías hereditarias, y entendieron la organización del territorio de una manera, digamos, imperial. Vicente, adelante, claro. Sí, mientras tomas un poquito de aire, Frank, pues también comentar, ¿no? En este caso con los mexicas y pues también estas redes de los tamemes, ¿no? Que iban de un lado a otro, lo cual es de llamar la atención, ¿no? Comentaban, por ejemplo,
que de las nieves que bajaban del Iztaccíhuatl y demás, o los productos, ¿no? De los peces Sí. del Pacífico o del Golfo de México. Entonces, pues nos habla de una dimensión, ¿no? Al ver si actualmente cuesta trabajo, ¿no? Ir de un lado a otro a pesar de las circunstancias, ¿no? De la tecnología. Ahora en aquellas épocas, épico, ¿no? Todos estos viajes. Sí. De Pero hecho, no se allá, llamaban tamemes, ¿no, Vicente? ¿O sí? Tlameme. ¿Tlameme? Tlameme, claro. Tlameme es españolización o de hecho, bueno, la palabra es anterior a los españoles, la verdad. Pero náhuatl ¿tlameme no es cargador? cargador, pero allá no se llaman Tlameme. Allá tendrían otro nombre. Estaban, por ejemplo, los chasquis, que eran los que llevaban los mensajes de la capital a los distritos, a las provincias, si quieres. Y había todo tipo de gente encargada de llevar mercancía, productos. Por ejemplo, los que vivían en las altas montañas tenían cada 9 días, estaban obligados a comer algas para cuestiones de salud. Entonces era el festival de las algas, todo el mundo comía algas ese día. Hombre, tendría que haber un sistema de abastecimiento muy eficiente desde la costa para que esas algas llegaran frescas, no podridas. Así que eran civilizaciones que resolvían a su manera las cosas, ¿no? Aquí tenemos unas imágenes de Pachacama. Pachacama fue un lugar muy importante. Coricancha todavía se conserva la base del templo central del Cusco. Un trabajo en piedra muy exquisito, no el más refinado de ellos, pero sí muy exquisito. De hecho, sobre ese templo hicieron, es como la pirámide de Cholula, hicieron un templo los católicos encima para aprovechar el prestigio devocional que tenía el sitio, ¿no? En eso hay que reconocer que los católicos no fueron tan extremistas, ¿no? Sino que aprovecharon los santuarios nativos y mantuvieron las peregrinaciones, porque entendían que finalmente lo que hace al devoto no es el nombre, ni es el símbolo, ni es el santuario, sino es el estado de devoción, el estado de conciencia, cosa que no entienden hoy los protestantes, quienes están tratando de destruir todo esto. Por eso tenemos que luchar porque Latinoamérica no se protestantice más. Aquí tenemos Sacsayhuaman, que es algo difícil de describir. Son mira, lo ves aquí abajo, unas murallas en forma de zigzag, de serrucho. Son mucho más largas todavía de lo que son. Y hechas con bloques gigantescos para que no se puedan demoler. ¿Quién va a tirar un bloque de esos? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Y cómo los acomodaron? Bueno, ¿cómo los acomodaron y para qué? Y además es una encima de la otra, son varias, como ves, varias murallas, 4 o 5 por lo menos sistemas defensivos. Me imagino que ahí radicaba en caso de guerra el gobierno, ¿no? Para que fuera inexpugnable. Aquí tenemos arriba las bases de un templo circular que había, acá le llamaríamos una yacata. Es un cuadrángulo con un círculo adentro. Acá diferentes manifestaciones de trabajo en piedra. El trabajo en piedra de los andinos no solo es utilitario, sino también artístico. Es decir, la piedra se trabajaba para dar un efecto artístico. Eran obras de arte. Las cosas se pudieron hacer de otra manera, pero las hacían de modo que causara un impacto y todavía siguen impresionándonos. Imagínate en su época, cuando la gente entendía cada simbolismo. Aquí tenemos Machu Picchu, que es de lo más conocido, pero no es de lo más especial ni con mucho del Perú. Lo único especial es lo alto que está, pero sus construcciones son muchísimo más humildes que en otros lugares del Perú. De hecho, el Perú es gran desconocido. Pero Machu Picchu, y hay otros, Machu Picchu no es el único, ¿eh? Hay varios pueblos enclavados así en las montañas con terrazas que caen a pico, pero son terrazas, ahí puedes cultivar, por lo tanto eran autosostenibles en cuanto a la alimentación. Me imagino el riesgo para estar cultivando ahí, pero era lo que había. Oye, Frank, a mí de repente se me ocurre que en esos tiempos que construyeron ahí, ¿no sería que el mar estaba más arriba? O sea que... Oh, no. ¿No? Bueno, me da esa impresión. Para que más llegara hasta ahí. Bueno, si tú sumerges los Andes, ya sumergiste el resto de la Tierra. El mar estaba donde estaba desde hace como 12.000 años, centímetros más o menos. Lo que pasa es que por alguna razón se vieron motivados, igual pasó en Anagua, tuvieron que construir las cimas de las montañas en periodos de guerra.
durante el fin del epiclásico, inicio del posclásico de Canagua, busca montañas, ahí donde aparecen los vestigios. Y si estaban en un llano, hacían murallas y todo tipo de defensas, ¿no? Por alguna razón lo hicieron así. Hay otra versión y es que esto era un monasterio y por lo tanto quienes vivían aquí buscaban el aislamiento con respeto al resto de la sociedad. Otra versión es que aquí venían los miembros del gobierno a retirarse y querían estar. Pero yo pienso que más bien tenían una función defensiva. Vicente, ¿sí? Sí, brevemente, ¿no? Parece que tenemos la idea que Machu Picchu está muy alto, está a 2.400 metros, aquí en Ciudad de México estamos 2.200, Sí, es relativo. a 2.400 metros de altitud, y pues bueno, algo que llama mucho la atención, esta igual es como la punta del iceberg, porque se llaman los Andes esta cordillera, es justamente por esas terrazas o esos andenes, que es una cosa alucinante. Si nos dejamos ir por el New Age y demás, nos van a decir que extraterrestres y cualquier estupidez, ¿verdad? Pero ya en los elementos de arqueología también, o sea, siempre toda la información tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Cuáles son sus intereses, pero en la arqueología llama la atención, esas terrazas están hasta la parte inferior donde pasan los ríos, o sea, es una cosa alucinante, imagínate, toda en la montaña intervenida y ese 10% que está ahí expuesto es nada más la punta del cerro, o sea, es como si vamos a Monte Albán, ¿no? Vemos nada más la punta, pero estaba toda la montaña trabajada en esta instancia, y es algo que nos permite dimensionar la hazaña, la proeza, ¿no? De que hicieron estos pueblos y no fueron ni extraterrestres, fue gente que sumó esfuerzos para hacer los sueños realidad, como en estas acrópolis, ¿no? Y que tardó un buen tiempo en hacerlo, porque ¿cuánto habrán tardado? La verdad, este sitio no se tardó mucho en hacer, te voy a decir. Lo que pasa es que tenían ingenieros, tenían bastante mano de obra y tenían una motivación, que ya se nos ha perdido un poco la motivación. Vicente, en efecto, Machu Picchu está a la misma altura que algunas regiones de Ciudad de México. La diferencia es que México está en un altiplano, en una planicie, es muy fácil construir. Ahí tienes de todo en esa planicie y además el clima es muy suave. Mientras que Machu Picchu está en el pico de una montaña, tú dices, oye, ¿faltarán planicies por allá? Efectivamente no abundan mucho, ¿no? Pero usar el pico de una montaña para hacer Me recuerda a Monte Albán, que pudiendo haber hecho la ciudad en el valle de al lado, pues la hacen en el pico de la montaña. Alguna razón había para eso. Yo pensaba que como vivimos estos tiempos, que por las inundaciones, mi rey. ¿Tú crees? Ay, Rosa, fíjate que arriba a la izquierda te puse muy chiquitito, a ver si puse una imagen mayor, una marca de paso cenital del sol. Sí, que está por allá. Pero bueno, antes te quería mostrar, mira, el edificio central de Machu Picchu, que tiene forma como un caracol. En el suelo tiene una piedra enorme, es como la cúpula de la roca en Jerusalén, como el templo de Jerusalén, que no tenía el suelo llano, sino que era una piedra de fundación. Así mismo pasa aquí. Me imagino que esa piedra tenía tremendo valor teológico para ellos. Sí. Aquí vemos algunas construcciones, las chulpas, unas construcciones extrañas de Perú que eran como cementerios verticales. Así como acá se hacían grandes altares de cráneos o de labrados o de verdad, allá se hacían chulpas, adentro iban los nichos de los difuntos. Las chulpas son arquitectónicamente exquisitas. Sí. Algo que vemos de la época de los incas, no son propiamente, todos los objetos no son incas. Tú te das cuenta que están tratando de reflejar el arte de periodos anteriores. Bajó un poco la pericia en el manejo de metales y demás en la época de los incas. Eran militaristas, entonces no podían dedicarle mucho al arte, pero con todo dejaron bastante evidencia. Mira esa llama, qué bonita, parece que es de plata. En lo que sí se destacaron fue en la producción de alimentos en terrazas. Como dice Vicente, alucinante. Alucinante. Solo en algunas zonas del sudeste asiático y en los Andes se ha llegado a esa pericia, y en los Andes de manera mucho más masiva, de transformar montañas en terrenos agrícolas. Incluso a veces aprovechan la diferencia de altura para diferentes tipos de plantas. Incluso hay algunos lugares donde parece que simplemente los dedicaban a experimentación con plantas, para adaptación de unas plantas, no sé, de la selva a la montaña o cosas así. Hay zonas de andenes que parecen laboratorios.
incas, aquí les puse un mapa bastante, digamos, discreto, de la extensión de los incas, todo lo que lograron controlar territorialmente. Digo discreto porque en realidad la influencia de estos territorios se extendió por toda la selva y se extendió por todo el norte de Argentina. Se extendió bastante por Chile también. Es decir, la influencia era 3-4 veces mayor, pero lo que era la zona nuclear, la zona controlada efectivamente por carreteras y eso, aquí está recogido en este mapa y ustedes van a ver que va desde, aquí debe estar más o menos la ciudad de Antofagasta en Chile y sube hasta Colombia. Y por supuesto pasa por Ecuador. En otras palabras, el Estado andino, como le quieras llamar, la Confederación Andina más propiamente, abarcaba no solo los pasos cenitales que están como a esta altura, por ejemplo, 18 grados, 15, 14 grados, sino hasta el Ecuador. Es como si Anagua se hubiera extendido hasta el Ecuador. Para comparar. Imagina que Anagua se hubiera extendido a sur y llegado al Ecuador. Bueno, eso hicieron los incas porque ellos nacieron a la misma distancia del Ecuador que los olmecas, pero iban buscando el Ecuador por una razón astronómica. Vicente, adelante, sí. Sí, pasa igual como en Anagua, ¿no? Donde lo que pues, en mediados del siglo pasado dijeron, pues es Mesoamérica esta parte, pues va más allá igual acá en Trópico de Cáncer, allá en Trópico de Capricornio, sí, con ciudades maravillosas como nos mostrabas, ¿no? Ahorita a las culturas allá de construcciones de las ciudades de barro y demás, es como en Paquimé, ¿no? Y si seguimos al norte, allá en el Mississippi, pues, está Cahokia y todos estos, templos que están ahí olvidados, ¿no? Entonces, sí es algo que debemos también tener en consideración, ¿no? En este caso, las semejanzas, ¿no? De tanto su origen, y yo creo que ahí viene también como esta parte a reflexionar, ¿no? Con su origen en la zona selvática de Amazonas, ¿no? En este caso, de esos orígenes, buscando el sol, siguiendo el sol astronómicamente, llevando estos templos, y ahorita que muestras a Viracocha, ¿no? Si acá pues, está Seacatl y pues los avatares, ¿no? Como Hueman, pues allá sí, está justamente Viracocha. Y Viracocha Inca. Es decir, el Inca llamado Viracocha, que al margen de eso, Viracocha es un nombre teológico divino, ¿no? Pero también un personaje histórico que asumió ese nombre, Viracocha Inca. Se dice, les puse la imagen porque se dice que en su traje está escrito con glifos probablemente silábicos su nombre, se repite una y otra vez su nombre, tratando de hallar una relación entre esos glifos y el nombre de Viracocha. Algunas personas han descifrado en parte lo que parece una escritura. Quizás no era una escritura tan sistemática como la nuestra hoy, sino quizás una mezcla. Pero yo no descarto que también haya sido una escritura estrictamente fonética. Faltan elementos para poder desarrollar un poco más todo. Quedan solamente algunas pinturas donde se ve este tipo de escritura en los trajes, y quedan también las telas donde están esas escrituras. Creo que algún día se va a descifrar, o por lo menos vamos a salir de dudas si son textos fonéticos o puro simbolismo o puros adornos. Yo pienso que son textos fonéticos y que existió una escritura silábica en el Perú, no jeroglífica, sino silábica, donde el signo representaba una consonante con una vocal. Aquí les pongo más ejemplos de trabajos que se han hecho. Son trabajos generalmente de aficionados con interés por la cultura, pero digamos que los expertos como que no le hacen mucho caso, porque a diferencia de Anagua, donde ya desde hace 20, 30 años se aceptó plenamente que había escritura y la gente está tratando de descifrar la escritura, en Perú se dice que no había escritura. Entonces, por supuesto, los investigadores no quieren mezclarse en un tema que les pueda hacer quedar mal. Sí, pero sí, esos glifos aparecen consistentemente por todas partes. Un inventario llenaría por lo menos cientos o miles de objetos que tienen estos glifos. Creo que mira, la greca en la anterior, ¿ya viste arriba la greca de la jarra? Es igualita a la nuestra, regrésate. No, estoy intentando regresar, pero no sé cómo se hace. Ahí, mira. Sí. Es igual a la greca de acá de Mitla. Claro, la greca escalonada es de origen andino, ¿ok? Y eso hay que tenerlo claro. No solo es idéntica a la mesoamericana, sino es la que después se encontró en Mesoamérica.
original. La que lleva las cuentas de Cualquier Venus, simbolismo ¿no? que le atribuya a la greca, atribúyeselo a la greca andina. Y de ahí importación en Mesoamérica. Eso es un hecho. Una cosa que a ver en esta vasija es que la carita está coronada por una secuencia de glifos. Esto se llama, esto tiene su nombre. En Mesoamérica son una serie de glifos que se unen y que representan a la eclíptica, a las constelaciones de la eclíptica. ¿Okay? Ese tema aparece primero en Sudamérica. Por lo tanto, yo me imagino que significa lo mismo. Aquí está probado que esos glifos representan planetas, y también el concepto de 0 y 2, 3 conceptos, el concepto propiamente de casa zodiacal, y así. Creo que los investigadores andinos encontrarían motivos muy interesantes si estudiaran ese tema en Mesoamérica, porque aquí está bastante resuelto ya. Ha costado décadas, pero ya se puede leer con bastante confianza que hay en una banda zodiacal, se llama, en esas franjas del zodiaco. Por supuesto, los andinos también dividían el año en casas zodiacales, ¿no? Y las colocaban entre los astros. Y esa greca es igual a la que analizó Mauricio Orozpe, ¿no? La misma Que greca, lleva la cuenta de Venus, ¿no? Las grecas andinas son espectaculares. Espectaculares. En todas sus variantes, su forma, su extensión. La greca escalonada es el grifo por excelencia de los Andes, seguido de la chacana. ¿Okay? Así que no es que aparezca ya, no, aparece por todos lados. Haría falta un Mauricio que le dedique unos cuantos años a eso allá, y además hace falta comparar los estudios entre las dos regiones, porque en Anagua el estudio de las grecas, gracias Mauricio, ha adelantado mucho. Les traje esta muestra de estos signos para que vean que sí había algo parecido a una escritura, pero en este caso ya probablemente pictográfica, es decir, igual que en Anagua pasa, diversos tipos de escritura. Aquí les traje unas reproducciones de vasos mochicas donde se ve, por ejemplo, grupos de algo que parecen frijoles y que son frijoles, pero no se representa porque sean frijoles, sino porque cada uno de ellos tiene un glifo diferente. Entonces parece que ese frijolito representaba el cartucho de escritura jeroglífica. Tú sabes que aquí, por ejemplo, los mayas hacían un cartuchito y adentro metían los glifos fonéticos. Y parece que lo mismo hacían allá, pero le daban forma de frijolito. Más motivos de escritura. Por ejemplo, esta piedra, la piedra de Oruro, tiene un par de columnas de glifos. Eso era escritura, sin duda ninguna. Estos son motivos post-hispánicos, aparecen en torno al Titicaca, pero dicen lo siguiente, que los nativos de esa zona, incluso ya después de la invasión europea, preferían seguir escribiendo con sus glifos que importar las letras cristianas. Por lo tanto, sus glifos les servían para representar lo que querían. Entonces, son post-hispánicos porque aparece, bueno, uno de ellos aparece en una piedra, los demás aparecen en madera, pero lo más probable es que esto refleje una tradición muy antigua. ¿Por qué? Porque la escritura cristiana de ninguna manera sigue estas convenciones. Estas son convenciones que no son cristianas. Y probablemente reflejen, digamos, aquí te está reflejando para arriba y para abajo la escritura. Parece una lectura bustrefodón o bustréfodon, como se diga, que es dándole la vuelta, ¿no? Otros parecen, en fin, estamos especulando demasiado, pero que Pero es había como un que espejo, es como un espejo, lo de arriba está justo reflejado abajo. Eso no tiene nada que ver con la escritura hispánica, así que es una convención andina y debe ser antigua, no creo que la hayan inventado en el momento, ¿no? Lo que sí ya se ha descifrado un poco es una parte del contenido de los quipus, la parte que tiene que ver con simples numeritos, ¿no? Y con alguna aritmética y eso. Pero se sabe que los quipus servían hasta para escribir poesía. Y música también le han dicho, Y, ¿no? por lo tanto, tenían los nudos o la forma de exponerlo, tenía incluso valor fonético. Eso quedó descrito por los cronistas, eso no hay duda ninguna. Pero esa parte no se ha descifrado. También quedan pocos quipus, lo que quedan son un enredo difícil de entender y se ha dedicado poca atención a esto. Pero voy a esto.
Los andinos tenían forma de representar de manera a largo plazo indeleble, como el resto de las civilizaciones de la Tierra, sus ideas. Esto es necesario para hacer una civilización. No hay civilización, no ha habido civilización en la Tierra sin una forma de representar las ideas durable, material. Por ejemplo, tú representas un conjunto de números con quipus y dentro de 10 generaciones se puede leer. Y ahí esos nudos que presentas van hasta el número 9, ¿no? ¿Qué Ellos será tenían eso? numeración decimal, como los europeos. Bueno, si quieres hablamos un poquito de eso. Pero el tema es importante. Las culturas, cuando no llegan todavía a la civilidad, generalmente prefieren transmisión oral. Las civilizaciones prefieren transmisión escrita. Las civilizaciones son literarias. Las culturas simplemente son transmisión oral. En otras palabras, Anáhuac, como el Tahuantinsuyo, no se reducen a la transmisión oral. La transmisión oral, con todo respeto, pero solo traduce temas comunes, mitos y demás. Pero si tú quieres los conocimientos que constituyen, que forman a la civilización, conocimientos de alto nivel, necesitan un medio mucho más seguro para transmitir. Por eso es tan importante el rescate de la literatura anahuaca, la literatura escrita, ponerla otra vez por escrito, dársela a la gente. Porque lo oral es como el teléfono descompuesto, ya al final ya es otra cosa. Dale 3 generaciones y ya ese dato se distorsionó. Dale 5 generaciones y ya no recuerdan nada sobre calendario, sobre astronomía. Vicente y sus manitas. Claro. No estás viendo que hay grupos de tradición acá que no hay dos que se pongan de acuerdo sobre los colores de los rumbos. Una cosa tan básica. Si estuviéramos hablando de algo sofisticado, pero eso es básico. El lenguaje mínimo. ¿No? No hay dos que se pongan de acuerdo sobre los colores. Cuando sabemos por las fuentes que en el siglo XVI todos estaban de acuerdo en esa convención. Entonces ahí te das cuenta. Porque aparte del orden, el color y la numeración de nudos, tiene muchas lecturas ahí, los nuditos, ¿no? Mira, estamos especulando un poco, se sabe que en matemáticas había y los cronistas dicen que además había literatura, por lo tanto lengua hablada, es decir, fonética. Luego queda mucho por descifrar, puede que nunca se llegue, porque se quemaron todos esos equipos. Imagínate qué pudieron hacer los cristianos frente a los archivos de equipos. Puede que nunca se llegue a sacar por completo lo que había ahí, probable, pero por lo menos un poco, y por lo menos saber qué es lo que hay, qué es lo que se está buscando. Los estudios sobre los Andes no van a florecer plenamente hasta que se hagan en forma comparada con los estudios mesoamericanos y viceversa. Se trata de 2 ediciones, 2 aspectos del mismo impulso civilizador. Por eso se parecen tanto. Sí, aquí, por ejemplo, pues ya para ir cerrando, sí. Les vamos a compartir estos links del Museo Incarí, que está allá en Perú, que pues bueno, es una muestra y yo creo que esto también pues nos da como este parámetro, ¿no? Hay visión institucional de gobierno que se mueve hacia la política, ideología, etcétera, pero cuando el espíritu va más allá de todas estas normas o guías, se pueden crear ejemplos como es este museo, ¿no? Que nos muestra justamente con esta presentación que nos compartiste, Frank, el entorno, el contexto de cada una de estas culturas, ¿no? Desde los incas que hace 500 años convivieron en tiempo con los mexicas, y si nos vamos hacia atrás, ¿no? Como los wari y otras culturas preincaicas, esto es lo más cercano a lo que pudo haber sido la realidad, ¿no? En ese aspecto, con toda esa sofisticación, y lo aplicaron en este museo, que pues ya se les compartiremos para que puedan ustedes tener esta otra perspectiva, ¿no? Ojalá y hubiera un museo en México así, de este tipo, que nos explicara de una forma más práctica, ¿no? Cómo es que se plasmó la cosmovisión en sus entornos, ¿no? También de esta manera, brevemente, ¿no? Hay este espíritu que busca pues encontrar, pues ahora sí, este encuentro, ¿no? Esta ruta de los dioses, por ejemplo, que pues llevan, ¿no? También a estos sitios que pues son como míticos, ¿no? Ahí un saludo a nuestro Miguel y a Martín, ¿no? Que están, por ejemplo, pues acercando a gente a estos santuarios que pues son impresionantes, parecen de películas de ensueño, ¿no? Literalmente, tanto en los museos como en los sitios. Yo creo que es importante acercarnos a esta parte de comprender o de
ahora sí tener estas experiencias en diálogo, ¿no? Estético y demás, pero sobre todo con la cosmovisión, ¿no? Y ver justamente, ahora sí, esta gente que es justamente la que resguarda, la que sobrevivió a todas esas situaciones tan complejas. Y pues bueno, en este sentido, ¿no? También un abrazo a estos amigos allá en Sudamérica, ¿no? Que están también pues retomando, inspirándose en crear cosas, ¿no? Que no nada más quede en un aspecto. Y pues lo importante, esta invitación, ¿no? A retomar, a practicar, pero sobre todo a crear tanto los toltecas como los amautas. Yo creo que es algo importante en ese sentido, a reencontrar este vínculo con lo que nos da forma, con lo que nos da identidad. Esta es una parte de nosotros que habita esta cultura de las civilizaciones madre, ¿no? En el mundo, que hoy festeja en este entorno New Age o como sea, pero se retoma justamente esta vista hacia nuestros orígenes. Hagamos este ejercicio y como todas estas muestras, ¿no? De grandeza, de creación de templos y obras textiles, en cerámica, en arquitectura, en pintura, en todo, pues se replique, ¿no? Como dice Frank, pues no nada más cuestión de lo teórico, sino pues, asumir un papel. Y estamos en una guerra, ¿no? O preferimos las marcas extranjeras, los emporios, o bien podemos hacer otras propuestas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Chignagua, igual si quieres, pues vamos arrancando ahí con los saludos, preguntas, y pues muchas gracias, Frank, muchas gracias, Rosita, por Gracias a sus ustedes. Sí. comentarios, y pues a darle, John. Sí, bueno, vamos a, bueno, pues agradecerles primero que están acá con nosotros. También, disculpen si no los ubico porque, bueno, usan otro nombre en Facebook. Hay algunos que sí ya identifiqué que normalmente están en los programas, pero bueno, Luis Mello, a Lucas Rodríguez, también Juan Álvarez, que creo que es Moy, también Gustavo Andrés. Manda saludos desde el sur del continente. Y gracias también por sus comentarios. Nos comentan que se ve y se escucha bien. Nahui Kimi, Marta Pelayo, Alfredo García, la esencia determina la conciencia. Alejandro Olvera Herrera, saludos desde Tulancingo, Tierra Santa lluviosa, donde se reactivó la cascada de Guapalcalco. Estaba viendo ahí un video que posteaste, no me recuerdo si lo reposté, voy a revisar. Si no, pues ahí lo reposteo para que puedan ver, o sea, se ve impresionante, ¿no? Cómo, empieza a caer el agua de allá. Isabel Noemí Torres que se reía, justamente, descartando al Espíritu Santo y a los extraterrestres, y también, nos mostraba algunas reproducciones que hay, eh, digamos, donde no me muestra, me dice que hay unas posiciones, aquí si me alcanzan a ver, que son justamente como las de acá, que empiezas de allá. Es Sí. impresionante, cómo o sea, hay tanta similitud. También, por ejemplo, ayer estaba buscando algunas piezas y me encontré Chilam o Chacmol, como le llaman, de Costa Rica, y en una foto lo sacan así como parado, o sea, porque no saben ni siquiera identificar, ¿no? Pero pues, obviamente debe de ir acostado porque pues, hasta los pies los lleva, la posición es la misma, probablemente encontrada ahí en Costa Rica, y bueno, y en el sur, un montón de piezas, de posiciones que ahora se practican en Kinam, impresionantes, ¿no? O sea, es muchísimo, nada más dándose un baño, rápido en la cultura, se puede dar cuenta uno que, o sea, tiene algo que ver. Entonces, bueno, también me quedé con Isabel, que está allá en Argentina. También Nahui Kimi, también le manda saludos y gracias, Frank. A Chalala, Galindo en el mundo. Saludos a Nahuacas y Toltecas del mundo desde Granada, aquí en Gachupilandia. Carla Alejandra, saludos allá al fin del mundo, en Chile.
Julio Heines, ¿pudieran hablar o especificar la diferencia entre el solsticio de verano y el día de San Juan? Porque lo celebran, porque se celebran al mismo tiempo. Bueno, sí, y yo no sé nada del Día de San Juan, pero los católicos y los cristianos obviamente celebran los mismos aniversarios y le ponen los santos que toquen. Acuérdate que tienes un santo para cada día del año. Así que cualquier fenómeno astronómico que puedas marcar con una fecha, le toca a su santo. La cuestión es por qué le hacen énfasis a ese día. Me atrevo a especular que en el fondo los católicos también están impresionados con el solsticio, ¿no? Pero más no te puedo decir. También Julio Heines, bueno, el mismo Julio desde Chicago está. Miguel Rivas, excelente día a todos. ¿Qué concepto nuestro se utiliza para referirnos a los solsticios y cuál para los equinoccios? Es decir, pues, como en una lengua, de acá, ¿no? ¿Cómo Sí, se fíjate nombra? qué buena pregunta estás haciendo. Qué buena pregunta. Conocemos el concepto andino, el concepto quechua, que es huata, que es el atado del sol. Cuando el sol se ata ahí, como marca ese dedo que hay en Machu Picchu y en otras partes de los Andes, cuando el sol se ata en el solsticio, sucede que sus dos pasos cenitales están ocurriendo, o se ata en el Ecuador, sus dos pasos cenitales están ocurriendo en los extremos del año, es decir, están separados por 6 meses. Por lo tanto, esa atadura con los pasos cenitales dividen el año en 4 partes. Y eso era algo que buscaban los incas. Los anahuacas no lo hicieron porque no llegaban al Ecuador, pero lo mencionaron de todas las maneras posibles. Entonces, lo que marcaban los anahuacas eran los pasos cenitales del sol en las latitudes de Mesoamérica. Y a esos pasos le llamaban atados del sol. Y tenían varios nombres de ritos, ¿ves? Ritos específicos, que si el árbol de no sé qué, que si, en fin, cada vez que hablan de árbol están hablando de eso en el mito. Pero el nombre específico de solsticio y equinoccio, no sé. Y debieron tener nombre porque los cronistas dicen que atendían a esos fenómenos, estaban bien marcados esos fenómenos. Por ejemplo, los equinoccios estaban marcados a 52 días del cargador, de la caída del cargador. Significa que no atendían al equinoccio y de seguro tenía su nombre. Es algo que me hace pensar con esa pregunta y que me lo tomo de tarea, a ver si encuentro los cronistas nombres, por lo menos en náhuatl, de fenómenos como solsticios y equinoccios. Lo que pasa es que como la astronomía mesoamericana se gira más bien hacia pasos cenitales, eso es lo que uno busca cuando va a la fuente, ¿no? Los pasos cenitales. Y en cambio desdeñamos un poco el tema de solsticio y equinoccio porque finalmente es una división estática del año, no dinámica como la de los pasos cenitales. Pero excelente pregunta, gracias. Sí, sí, bueno, yo he comentado también si se podría llamar cosijo, es decir, divina recurrencia o algo similar. Oye, no me digas que ponen esa vasija de pie. Sí, exacto. Y obviamente con los pies así, están, como pues Oh, están sí, en esa supongo que tendrán que posición. amarrarlo algo para que no se caiga. Esa vasija va acostada, señores de los museos allá de Centroamérica, y es un chamol. Ajá, Quieren darle el nombre un chilán, el nombre sí, propio. exacto. Y tiene mucho estudio detrás de ese tipo de vasija. Urge que los estudios de náhuatl, Tahuantinsuyo y Centroamérica se unifiquen, que sea obligatorio que un investigador, por ejemplo, mesoamericano, investigue también, o que tenga por lo menos un semestre de culturas andinas, cosas así, porque en el conocimiento mutuo es que van a explicarse muchas cosas. Claro, impresionante. Exacto. De hecho, Aquí. estas vasijas están, más que ser un eco de Anáhuac, nos están hablando de un origen. La postura que se llama Chacmol se considera un indicador de un periodo dado de Mesoamérica y de una extensión cultural. Pero estos hallazgos rompen. Y de hecho hay hallazgos en la zona del Titicaca, por ejemplo, que sugieren que la postura de Chamorro era general y no solo de un periodo, no solo de Mesoamérica. Queda mucho por investigar al respecto. Afortunadamente estamos empezando a entender qué significa esa postura, porque sí quedaron varias referencias.
Sí, recordaba que también, bueno, la más al sur que yo he visto, hay una que está en el Ecuador. Y bueno, no sé si pudieras regresar a la otra imagen nada más para algo breve. Ahí está, justo en la imagen C, podemos ver ese chilam con la cabeza girada, ¿no? Sí, 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 Ahí claro. está muy, muy claro, ¿no? Y bueno, sí, lo he visto que sacan las fotos, y lo ponen agarrado de algo para que, no sé, en la mayoría, ¿no? Afortunadamente aquí en esta imagen, pues lo colocaron bien, pero se ve claro ahí el Cuauhxicalli, en el estómago, y Y es un nombre igual técnico, al Cochecali. costado, ¿no? Exacto. Entonces sí, bueno, y no sé, ibas a mostrar otra, ¿no? Ah, justamente ahí está con la cabeza girada y los pies también, ¿no? Es impresionante. Generalmente se Eh, dice que estas posturas son epiclásico y posclásico y restringidas a la zona náhuatl y maya. Pero no, 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 no. Eso ya son muy anteriores y esto tiene un motivo. Y hay que entender su significado para entender por qué surgen y todo indica que por lo menos en los Andes las conocieron. Pero queda ujú, tanto por hacer y descifrar. Una de las cosas que me mencionó Rosita y me gustaría tocar antes de despedirnos es a los estudiantes de antropología e historia. A ver, se les está tratando de explicar la cultura maya a partir de supuestas invasiones. Yo te digo, eso es falso. Eso no fue así. Lo sabemos porque tenemos los documentos mayas y podemos leerlos. Lean los ujú, documentos mayas, no se deben guiar por profesores que no han leído los documentos mayas. sí, La historia fue mucho más compleja. No, no toleren la simplificación de la historia. No repitan lo que le dicen, investiguen y no saquen conclusiones antes de tener todos los elementos en la mano. Y cuando se empiece a incorporar en los estudios comparados de la civilización andina, se va a desplegar la historia de Mesoamérica. ujú, sí, exacto. Bueno, también vamos a saludar a Paco, creo que es Paco Coquitlán. Bueno, ahí si no, de disculpa. Buenos días, saludos. Pepe López desde Uruguay. Lili Sari también manda saludos. A Kira Azteca, saludos toltecas de su amigo Paulo, creo que eres Paulo Franz, ¿verdad? En Xochicalco también está construido de esa forma, como nos mostrabas en algunas imágenes. A Estuardo Crisbal, también a Huitzli Tlacatl, también nos manda saludos desde Cuauhtémoc, gracias por la transmisión, se ve y se escucha perfectamente, gracias por los comentarios. A Un camino en espiral, amoroso día, Nación Tolteca, eh, por sincronía aquí con ustedes en este tiempo-espacio. Me interesan sus programas. Mi nombre es Aleisha. Tengo interés de platicar contigo, Frank. Después, Cis Natura. Todo el conocimiento es maravilloso. Soy Sofía Giovanna y en Manzanillo. Un camino en espiral, escribe nuevamente Frank. Nos conocimos en el año 2000 en Amatlán de Quetzalcóatl con Uh el -huh, Tata Felipe Alvarado. Saludos. uh -huh. Saludos, Diego como no, Vargas. a Lecha. Ale, ajá, Bueno, Alesha, sí. Alecha, estamos a contacto por acá, por esta vía. Cualquier cosa, ya sabes. Yo ando bastante Ujú, ocupado, eso te lo digo de antemano, pero sí me acuerdo que nos conocimos allá. Sí, sí, ahora estoy sí, ubicando. Hace años, sí. güey. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, Sí, bueno, y también a Diego Vargas, que está, gracias por siempre compartir, Frank. También Esther Noemí Secarosi, saludos desde Santa Fe, Argentina. Te mando saludos desde acá de Santa Fe, en México. Y bueno, ya que llegamos a esta parte, pues también agradecerles a todos los que se vinieron para acá. Por cuestiones, estamos viendo cómo podemos hacer llegar la información de mejor manera. Y bueno, pues sus comentarios de que se ha escuchado bien y se ha visto bien, pues nos ayudan para ver que salió todo bien. De todas formas, el día de mañana estaremos transmitiendo, pero por la señal de Iglesia Tolteca, en el canal de Iglesia Tolteca, por favor, si pueden seguir el canal, pues es gratis, darle un me gusta y compartir todos los videos que
que tengamos ayuda, que los algoritmos de estas plataformas pues lo compartan más y llegue a más gente. Entonces, aquí recordando, ya que estamos ahora en YouTube, recordando de las primeras transmisiones, que pues también nos aguantaban, muchos todavía nos llegan a seguir, que les sufríamos mucho para hacer las transmisiones. Entonces regresamos aquí al YouTube y pues bueno, pues agradecerles. Y no sé si, bueno, justamente están acá en el canal del Tecayot, que les está mostrando aquí Vicente, que hay algunas que eh, de esas transmisiones que obviamente ya por el paso del tiempo quedaron algunas desfasadas del audio, del video y todo, pero Claro. bueno, ahí poco a poco vamos a subir también material. Ya hay material que se va a subir nuevo. Y bueno, pues ahí por ejemplo están esas clases de náhuatl con Román, pueden revisarlo también. Y pues bueno, también si siguen la cuenta de Iglesia Tolteca, van a poder ver el tonal del día, pues cada día se pone a las 12, bueno, a la medianoche, para que puedan igual seguir las recomendaciones. Igual es el mismo que sale en esta página de Facebook, pero también sale allá en YouTube. Entonces, pues, donde será el Tantún mañana a las 11, si gustan seguirnos este, por allá también, para que no se pierdan el programa. Entonces, pues yo creo que con esto, no sé si tengan algo para cerrar. Si no, pues nos despedimos, nos encontramos la próxima semana. Y pues Rosita, Vicente, Franca, algún comentario. Por mí es todo, ya nos pasamos bastante. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí. Gracias, Rosita, por los temas que tocaste y estamos en contacto. Quiero recordarles que habrá modificación dentro de poco en los programas, en la frecuencia y en los nombres de los programas y demás. Estamos viendo cómo acomodar las cosas porque hay mucho trabajo. Ujú. Gracias, Nos Rosita. vemos el sábado. Gracias. Vaya bien. Saludos, Toltecas.